Hola, disculpas, pero se me fue internet tamaño rato. Así que bueno, gracias Todo por, bien, profe. gracias por esperar. Pero ya les iba a mandar un mensaje de que Tranquilo, tranquilo, profe. estaba, porque les iba a mandar ahí por el teléfono. Bueno, vamos a terminar ahí por lo menos lo que nos queda. Igual nos falta poquito para terminar. Entonces vamos a terminar. Esperemos que no falle más el IC. Ok. Bueno, estábamos hablando de la polarización, ¿verdad? Y estábamos hablando de cómo V lo podemos generar relativamente fácil. El problema que tenemos es que yo sé que la señal de entrada tiene que estar polarizada, ¿verdad? También, o sea, normalmente yo podría suponer, ¿verdad? Que yo podría tener, ¿verdad? O, qué sé yo, una configuración con un VIN conectado, ¿verdad? De esta manera. Sin embargo, sabemos, ¿verdad? En la vida real, ¿verdad? Ustedes y yo sabemos muy bien que VIN, las fuentes ideales o las fuentes de este estilo no existen, ¿verdad? Tenemos baterías o tenemos fuentes de señal. Las baterías pueden ser elementos pasivos o pueden ser, perdón, elementos construidos a partir de material electroquímico u otra manera. Y las fuentes de señal son normalmente dispositivos electrónicos. O sea que esta fuente en realidad es, sabemos que tarde o temprano esta fuente en realidad se compone, VIN se compone de un componente en CC más un componente en CA, ¿verdad? Entonces, es iluso creer, ¿verdad?, que podemos tener estas fuentes así nomás. Entonces, normalmente yo tengo que de alguna manera proveer o asegurar un punto de operación para mi amplificador considerando lo que tengo antes. Bueno, por ejemplo, yo podría, digamos, si quiero independizar los mundos en CC de lo que hay de un lado de mi circuito y de otro lado sabemos que colocar un capacitor es una buena solución, ¿verdad? Que me permite que lo que sea en CC que esté del lado izquierdo no pase a lo que está en CC del lado derecho, o sea que no me altere el punto de operación de Q1, pero me permitiría pasar la pequeña señal QI, si el capacitor cumple con ciertas restricciones de frecuencia, ¿no? El tema está en que si yo coloco un capacitor en serie, pues obviamente voy a sacar de operación este transistor, porque fíjense que I colector ya no tiene por dónde fluir, ¿verdad? I colector en este circuito es igual a cero. Profe, creo que tiene como creo que tiene como bastante retraso en el internet, porque no se ¿Verdad? escucha, no se le entiende. Parece que está un poquito mal, ¿verdad? ¿Qué problema? Hagamos una cosa, voy a apagar mi cámara a ver si funciona un poco mejor. Si no, paramos la clase, no nos va a quedar otra, ¿verdad? Pero vamos a ver que sin usar el video funciona un poco mejor. Ustedes me dicen, si ven que está fatal, cortamos acá. Bueno, entonces vean que colocar un capacitor acá no soluciona el problema. Ni tampoco asegurar el paso de corriente, ¿verdad? Por acá, del colector para el transistor. Porque obviamente estoy cortocircuitando en CA esta fuente. Aquí le estoy poniendo un corto y toda la señal que salga de VIN se me va hacia tierra. Entonces esto tampoco funciona. La polarización correcta implica colocar un... Qué raro, porque esto así. Entonces yo lo corregí. Bueno, en el PDF está corregido, ahorita se los arreglo. esto de acá no lo veo. La manera correcta es colocar un RE ahí como una especie de resistencia que permite un paso en corriente directa para polarizar ese transistor, pero que tampoco evita, ¿verdad?, que la corriente en pequeña señal salga de la fuente de pequeña señal y se pierda por CA. Ok, ¿qué problema tiene esto?
Vamos a ver. Pensemos en el caso más general, este de acá, que donde la fuente tiene una resistencia RS. Vean que yo podría suponer, ¿verdad? Aplicando ¿cómo sería? La intuición, ¿ok? La intuición, aplicar mi fórmula, ¿verdad? Intuitiva y decir que la ganancia en este circuito va a ser igual a RC entre la resistencia que veo para arriba, que es 1 sobre GM, más la resistencia que veo para abajo, ¿verdad? Desde la emisora hacia tierra. Que yo podría suponer que es el paralelo de RS con RE, ¿verdad? Si yo desprecio C1, si supongo que C1 es un corto en la frecuencia de interés, yo podría suponer que esa ganancia es RS sobre RE. Aquí me podría llevar mi intuición. Sin embargo, aquí tenemos un problema. Vean que en realidad la señal que sale, la corriente que sale de acá, que sería, digamos, la corriente de IN, se desvía por dos caminos. Vean que aquí tenemos un divisor de corriente, ¿verdad? O sea que no toda la corriente que sale de VIN se está yendo hacia Q1 y eso es un problema. Eso me genera una pérdida en la amplificación. ¿Ok? Bueno, yo les iba a probar esta fórmula, pero como nos cortó 10 minutos, yo se las voy a subir mañana que voy al TEC. Mañana les subo la prueba de la ganancia esta que está acá. Porque fíjese que en realidad, la voy a dejar expresada, pero no voy a hacer el álgebra. Fíjese que aquí en realidad, bueno, creo que no es tan complicada el álgebra. Lo que tenemos es lo siguiente. Vean que yo podría decir que hasta este nodo X, digamos, si considero el caso general con RS, yo puedo suponer que tengo un circuito en el nodo X equivalente a algo así. RS por el paralelo 1 sobre GM con RE. ¿No es cierto? Ahora, si yo me paro en este punto y miro hacia la derecha, esta sería la resistencia equivalente RIN que yo vería. Entonces vean que hacia el nodo X yo puedo plantear vamos a generar un divisor de voltaje. Ok. Es el nodo X, Win, y yo podría decir que Win sobre V, perdón, Vx sobre Win es 1 sobre Gm por R sobre 1 sobre Gm más, perdón, paralelo RE más RS, ¿no es cierto? Y luego del nodo X hacia allá, yo tengo el common base, ¿verdad? El base común y corriente, ¿verdad? Entonces yo sé que Vout, definiendo Vout, ok, como ese nodo ahí, sobre Vx es igual a GMRC. Yo puedo decir que la ganancia Vout, Vin es simplemente la multiplicación de estos dos términos, ¿no? Sería igual a 1 sobre GM RE sobre 1 sobre GM paralelo RE más RS por GM
por RC. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? ¿Estamos bien? Bueno, vean que esta fórmula es muy distinta de esta, ¿verdad? Ahí no me está funcionando la fórmula intuitiva. No me está funcionando por este divisor de corriente, ¿verdad? Entonces ese es un problema. Si ustedes desarrollan este paralelo, que no lo voy a hacer porque en realidad eso es algebraico, van a llegar a una fórmula como esta. Lo que pasa es que esta fórmula está equivocada. Yo no sé, lo sabe. Y eso que en la segunda edición, ¿verdad? La pusieron y igual la dejaron mal. Así que nos vamos a simplemente no es que Razavi se equivocó así gran cosa, simplemente se le fue al que pasó el libro, no fue él, ¿verdad? Fue el que pasó el libro, se le perdió un RE. Entonces esto es lo que queda es así. En la diapositiva que yo les voy a subir ya está eso corregido. Esto de acá es simplemente el desarrollo de este paralelo, ¿verdad? Multiplicado por GMRC. Y nos va a dar exactamente lo mismo. Bueno, entonces significa que la ganancia, digamos, con ese RE funciona. O sea, puedo tener un amplificador por fin bien polarizado, pero, ok, tengo el problema de que tengo una pérdida, ¿verdad? Un factor de pérdida multiplicando la ganancia del amplificador. Vea que este factor de acá es menor que 1, ¿verdad? Porque es RE sobre RE más otra cosa. O sea, es este mismo factor de acá. Entonces, de alguna manera, yo quisiera minimizar el efecto de este factor. Ello se debe, bueno, a lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Esta corriente de entrada se me está desperdiciando en dos corrientes. Y esta I1, yo quisiera de alguna manera minimizarla. Entonces a mí me conviene que R sea muy grande. Para que I1 sea pequeño. Y la mayor parte de I se vaya por I2. Bueno, hay dos maneras de hacerlo. ¿Ok? Ahora después vuelvo para acá. ¿Ok? Ay, ¿qué pasó acá? Se me perdió el resto de la presentación. Qué mal. Dame un momentito para entonces corregir esto. ¿Qué me pasó ahí? Igual era ya lo último. ¿Qué pasó? Pongo la presentación en PowerPoint porque... Ok. Followers. Ya se las pongo. Hoy ha estado lleno de errores esto, ¿no? Este raro, porque no generó el PDF esto. Qué raro. Bueno, vamos a generar el PDF otra vez y lo volvemos a abrir. Ahí vas. PDF. Qué raro, eso fue cuando le corregí la fórmula. Que no salió. Reemplace. Cerramos. No lo guardé. Y ahora sí. Entonces, mira, se me corrió se me borró la diapositiva. Ok, perdonen. Ya, para aquí ya está. Ya me aparecieron lo que se me había perdido. No sé por qué se perdió eso. Cuando pasé el PDF se perdió. Ok. Entonces, yo tengo este problema. Entonces, a mí me conviene, recordando entonces que R sea muy grande. ¿Ok? R sea muy grande. ¿Qué tan grande con respecto a qué? Ya lo vamos a resolver. Lo segundo que tenemos que pensar es cómo generar VB. ¿Verdad? Bueno, VB sabemos que lo podemos generar con nuestro divisor de voltaje. Pero sabemos que ese divisor de voltaje me genera una R de Thevenin, la famosa RB, ¿verdad? Que yo les decía que no queríamos considerar para la ganancia ni para la impedancia de mi circuito cuando lo veo desde el emisor. Entonces lo que vamos a hacer para eliminar eso, para que yo pueda realmente asegurarles a ustedes que ese RB no es importante, es colocar en serie, en paralelo con R2, un capacitor CB para que el divisor resistivo no me
baje la ganancia de mi amplificador. Y lo que voy a hacer es que este capacitor lo voy a sintonizar, o sea, lo voy a calcular para que sea un corto en la frecuencia de interés o en las frecuencias de interés. O sea que cuando yo tengo el circuito trabajando realmente como un common base, ¿verdad? Por aquí entra el VIN, esto de acá esté conectado a tierra. Se convierte en una tierra en CA. O sea, recuerden, si este capacitor XCB es igual a 1 sobre J omega CB. Si yo calculo CB para que esta impedancia sea 0 a la frecuencia de interés, esto se me convierte en una tierra, en CA, y por lo tanto puedo suponer que RB es un corto, porque me está cortocircuitando el paralelo de R1 y R2. ¿Verdad? Aquí RTVN, ustedes ya lo recordarán, ¿verdad? Es igual a R1 paralelo R2. La pregunta es cómo calcular CB. Pues para eso vamos a terminar hoy con un ejemplito. Si no nos da chance, arrancamos la clase que viene con ese ejemplo. Bueno, entonces aquí tenemos el amplificador. Ahora sí, con toda la polarización adecuada. Aquí recordemos que aquí vamos a tener la señal Wayne con su respectiva RS. Y es muy probable que necesitemos, ¿verdad? Que aquí colocar otro capacitor C1, que también vamos a tener que calcularlo de manera que se convierta en un corto a la frecuencia de interés. Muy bien. ¿Cómo calculamos este RE que sea lo suficientemente grande para lo que yo necesito? Bueno, fíjense en lo siguiente. Vean que yo tengo aquí una caída de tensión, ¿verdad? URE, que es igual a esta expresión de acá, RE por IC. Recuerden que la ganancia, ¿verdad?, está dada por esta expresión. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Lo que quiero es que este paralelo sea igual a ¿cuánto? Lo que yo... A 1 entre GM. Exacto, muy bien. Muy bien, están despiertos. Yo quiero que esto sea aproximadamente 1 sobre m. Eso es lo que yo estoy buscando, ¿no?, para eliminar ese efecto de RE. Entonces, yo lo que voy a suponer es que 1 sobre GM, ¿no?, va a ser mucho menor que RE. Eso es lo que voy a suponer. ¿Qué es lo que tengo acá? Ahora, fíjense que eso es equivalente a recordar lo siguiente, ¿verdad? R 1 sobre GM, RE tiene que ser mucho mayor que 1 sobre GM, pero 1 sobre GM es, perdón, BT sobre IC, ¿verdad? FIT. Recuerden que VT en este curso es el FIT de activos, ¿ok? Para no leerlo con la tensión de umbral. 26 milivoltios. Entonces, IC por RE tiene que ser mucho mayor que la tensión térmica. ¿Ok? Si eso es así, significa que yo puedo darme un valor de 10 veces y decir que VRE sea por lo menos 10 veces BT, que es aproximadamente 260 milivoltios. Ese sería como el valor, digamos, mayor o igual. Hagámoslo como se debe. Entonces, si yo tengo un VRE que me cumple esto, tengo la RE adecuada para polarizar mi circuito. Y me genera 260 milivoltios, por lo menos. A veces tengo que poner más. ¿Se acuerdan que en el emisor común degenerado yo les dije que uno podía suponer que la tensión en VRE siempre era entre 200 y 400 milivoltios? Bueno, recuerden que este amplificador, el common base, no deja de ser muy parecido al amplificador emisor común degenerado. De hecho, la configuración de un amplificador común, emisor común degenerado, si ustedes se acuerdan, ¿verdad?, de lo que hemos estado haciendo hasta ahora,
es RC y esto es RE, decía, ¿verdad? Que AV es igual a menos RC sobre 1 sobre GM más RE, ¿verdad? Si yo quiero que esta ganancia sea aproximadamente menos RC sobre RE, o sea, que sea muy lineal, o sea, que tenga las características que a mí me gustan del emisor común degenerado, que sea muy lineal, eso es solo posible si RE es mucho menor, mucho mayor que 1 sobre GM, y por lo tanto, volvemos a lo mismo, ¿verdad? VRE tiene que ser mayor o igual que por lo menos 10 veces la tensión térmica. Y de aquí vienen los famosos por lo menos de 200 a 400 milivoltios, que yo les dije hace un par de semanas que por ahora lo tomaran como una regla de dedo, pero que en realidad tiene una justificación numérica, ¿ok? Entonces, bueno, les cumplí, ¿eh? Esa es la idea, los profesores recuerden, tenemos que cumplirles cuando los decimos, más adelante lo vamos a ver, bueno, ahí les estoy explicando, ¿verdad? Por qué se necesita ese VRE acá. Y ya tenemos la manera de resolver este circuito, hacer un diseño adecuado con las distintas restricciones. Bueno, entonces sí nos da chance, pese a que perdimos tantos minutos, sí nos da chance de resolver el ejemplito. Lo voy a resolver rápido. Okay, el ejemplo en realidad está hecho, ¿verdad? Es un ejemplo del Rasabi. Okay, entonces vamos a generar una nueva. Bueno, aquí tengo el campo. Bueno, es el ejemplo 5.42 que está en la 236, la página 236 del Rasabi. Y me dicen que IS es igual a 5 por 10 a la menos 16 amperios. Beta es igual a 100. Aunque en realidad no usamos beta, sí lo usamos. VA tiende a infinito. Y BCC es 2,5. Creo que nos da chance de terminarlo. Si por ahí falta algo, lo vemos en la clase que viene para explicar sobre todo los capacitores. Aquí va a haber un capacitor también CI que no está puesto. Entonces vamos a calcularlo. Vamos a poner que no hay in, que no hay resistencia acá. Y este sube out. Ahí falló la diapositiva, ¿verdad? Que no están puestos in y out. Y me dice que requieren que este amplificador tenga un RIN igual a 50 ohmios. Ok. Y AV sea igual a 10. Me están diciendo que AV igual a 10. Bueno, entonces, lo primero que tenemos que recordar es que para este amplificador vamos a definir esto, ¿verdad? R es mucho mayor que 1 sobre GM. ¿Ok? Vamos a aplicar la regla de 10. Rin en este amplificador es igual a 50 ohmios, que es igual a 1 sobre GM. Por lo tanto, si RE tiene que ser mayor o igual que 10 veces 1 sobre GM, esto es igual a 500 ohmios. Entonces ya tenemos el valor de RE, ¿verdad? El valor mínimo que tenemos necesario para RE. Si esto es así, sabemos que la división de corriente acá va a ser mínima comparado con la que va a ir al amplificador, que ya es la adecuada. Bueno, vean que ya conociendo que 1 sobre GM es igual a 50 ohmios, esto me permite calcular IC, ¿verdad? De acá yo puedo derivar que la corriente de colector, ¿verdad? Es igual a BT sobre 50 ohmios. ¿Okay? Sobre 50 ohmios. Que eso es, en el libro, perdonen, 520 microamperios. La ganancia, AV, es igual, en este circuito vean que si se cumple esto, ¿a cuánto es equivalente la ganancia? ¿Cuánto vale la ganancia?
Vean que no hay RS, ¿verdad? Eso es una ventaja. No hay divisor, digamos, no está ese problema de RS acá. Recuerden, intuitivamente, la ganancia es RC, entonces puedo aplicar la regla intuitiva, pero 1 sobre GM más RE, ¿no es cierto? Pero si R es mucho mayor que 1 sobre GM, esto es aproximadamente, ¿verdad? A ver, acá lo que estoy haciendo, ¿verdad? Es suponiendo, ¿verdad? Entonces, esto es aproximadamente, acá esto está errado, ¿verdad? Acá lo que tengo es GM por RC, ok, sobre 1 sobre, perdón, acá, acá tengo, bueno, perdón, ok, perdón, estoy bateando, ¿verdad? La regla es que la ganancia de este amplificador es esto, ¿verdad? Me había olvidado, ¿verdad? Ok. Por MRC, ¿verdad? Ok. RS 0 y esto de acá es 1 sobre GM, esto de acá es 1 sobre GM y en principio, ¿verdad? Esto es 1. Entonces yo puedo suponer, ¿verdad? Que la ganancia de este amigo es GM por RC. Por lo tanto, sabiendo que AV es 10 y que GM es 1 sobre 50, ¿verdad? Y aquí puedo despejar RC igual 500 ohmios. ¿Ok? Ahora lo que me falta es encontrar estas dos resistencias. Fíjese que aquí yo tengo una resistencia calculada según la regla de que aquí tengo 260 milivoltios, ¿verdad? Porque lo que estoy diciendo es que la regla es que VRE, ¿verdad? Sea igual a 10 VT. Por eso está esto de acá, ¿verdad? Entonces yo puedo suponer que VB es igual, ¿verdad? VB sería este nodo de acá, ¿verdad? A 260 milivoltios más lo que caiga en el transistor. Que sería igual a 260 milivoltios más BT logaritmo natural de IC, que serían 520. Me quedó muy feo eso ahí, ¿verdad? Vamos a pasarlo a otro lugar para que ustedes lo puedan ver mejor. VB es igual a 260 milivoltios más BT logaritmo natural de IC y S, que ya todo esto lo conocemos. Todo esto de acá me va a dar, según el libro, vamos a la respuesta del libro, 899 milivoltios. Y por lo tanto, la suma de esas dos tensiones dice que esto es igual a 1,16 voltios. Esto sería la tensión VB. ¿Qué falta? Bueno, recuerden que este divisor funciona si IB es cuánto con respecto a I1. Recuerden, un décimo, ¿verdad? O sea que I1 es igual a 10 por IC, que serían 520 microamperios, sobre beta, que sería 100. Y esto da 52 microamperios, ¿verdad? Entonces sería I1. Y entonces ya tiene las dos fórmulas, ¿verdad?
IB y 1, perdón, igual a 52 microamperios es igual a USC entre R1, que no quedó eso, perdón. USC entre R1 más R2 y VB igual a 1,16 voltios es igual a VCC por R2 sobre R1 más R2. Aquí tienen las dos ecuaciones, ¿verdad? Si ustedes resuelven este doble sistema, dos ecuaciones, se encuentran R1 y R2. Según el libro, esto me da 95.8K. Y este de acá me da 22.3. Que es la solución, ¿verdad? De este sistema de ecuaciones que tenemos aquí. Entonces ya tenemos, digamos, con eso todas las resistencias calculadas. Lo que viene ahora es calcular los capacitores. Pero digamos que C1 es fácil de verlo, ¿verdad? Vamos a hacer C1. Capaz que C2 va a requerir que la clase que viene lo veamos. Ok. Fíjense que C1 está en serie con VIN y lo que tengo acá es la entrada C1 y R. Vean que la impedancia que yo veo para allá, Rin, es igual a 1 sobre GM paralelo a RE, ¿no es cierto, verdad? Que es aproximadamente 1 sobre GM. Que es 50 ohmios. Entonces yo lo que necesito es que XC1 sea mucho menor que RI. Porque recuerde que aquí lo que yo voy a tener en CA es un divisor de voltaje, ¿verdad? Voy a tener acá una impedancia XC1 dividiendo contra una resistencia RI, lo que entra por VIN, ¿no? Va a tener ese divisor de voltaje. Entonces yo lo que quiero es minimizar el efecto XC1. Entonces, si aplicamos la regla, ¿verdad? Yo voy a suponer que XC1 es... La regla dice 10 en el Razavi, en este problema, porque él dice que es radiofrecuencia, aplica 20. Bueno, hacemos la regla que él dice, ¿verdad? Lo vamos a considerar un 20avo. Entonces, X sobre C1 es igual a 1 sobre omega C igual a RI, es igual a 50, ¿verdad? Sobre 20. Entonces, ahora lo que necesito para encontrar ese capacitor es la frecuencia de trabajo, ¿verdad? Lo que me están diciendo en este problema, que no está especificado al inicio del problema, no sé por qué, es que la frecuencia de trabajo es 900 MHz, o sea que esto va a ser, por ejemplo, el front-end de un amplificador para un teléfono celular, en la banda 900 MHz, y este es el amplificador que capta la señal de celular, digamos, a la entrada del teléfono. Entonces ya, pues ya tengo todo, ¿verdad? Lo que yo tengo que aquí es que entonces esto es igual a 1 sobre 2pi por 900 MHz. Es igual a 50 sobre 20. Y esto aquí está multiplicando C1, ¿verdad? Y despejando C1, C1 es igual a 71 picofaradios. Que es un capacitor grande pero realizable en un circuito integrado. Y
Bueno, me esperan 5 minutos y les explico cómo calcular C2. Cualquier cosa, si no, la duda la vemos la clase que viene. Recuerden que la ganancia real del amplificador, si considero RB, ¿verdad? Considerando RB, es RC 1 sobre GM más RB beta más 1. ¿Se acuerdan? Entonces, lo que yo necesito es de alguna manera eliminar esto. O sea, poner este capacitor en el divisor de voltaje que me genera VB. Okay. Aquí. Sería CB. Pero noten que yo puedo aprovecharme de este efecto beta 1. Vean que lo que yo en realidad quiero es que todo este término sea mucho menor. ¿Cómo lo ponemos? RB, o lo que sea que haya ahí, sea mucho menor que 1 sobre G. Vean que todo esto yo lo puedo transformar en una reactancia, ¿verdad? Yo podría decir que en realidad lo que tengo ahí es una reactancia, o una impedancia en realidad, ¿verdad? Que le vamos a poner ZB. ZB es igual a RB paralelo XCB. Si XCB es mucho menor que RB, yo puedo suponer que entonces esta reactancia en realidad es solo XCB igual a 1 sobre la magnitud, ¿verdad? Omega CB. Entonces yo lo que puedo suponer es que yo lo que necesito es que esta reactancia sea mucho menor que 1 sobre GM. Ok, esto tiene que ser mucho menor que 1 sobre omega CB. Porque 1 sobre omega CB es esto de acá va a ser mucho menor, ¿verdad? Perdón. Formalmente, ¿verdad? Paralelo RB. Todo esto sobre beta más 1. Pero si esto es mucho menor que RB, esto es aproximadamente a 1 sobre omega CB. Ok. Y eso está dividido, ¿verdad? Beta más 1. Entonces, pues ahora lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? Es calcular, puesto que esto es 50, ¿verdad? Entonces lo que yo necesito es que esa impedancia sea mucho menor, esta sea mucho menor que esta, entonces puedo multiplicarla por 20, digamos, igual a 1 sobre omega CB por 1 sobre beta más 1. Y bueno, ya tenemos omega, que son 900 MHz, 100 de beta, 20 por 50, y aquí espejo que CB entonces tiene que ser igual a 0.7 picofaradios. Que es bastante chiquitito, ¿verdad? Es un amplificador, es un... Entonces ya tenemos cómo calcular CB y tenemos cómo calcular C1. ¿Dudas? ¿O quiere que lo repita la clase que viene? Con gusto lo hago. Bueno, con eso ya terminamos, ¿verdad? Lo que sería el emisor común, excepto por un detalle, que lo vamos a decir rápidamente, la clase que viene lo voy a explicar, para irnos ya para la casa. Vean que el problema que tenemos acá, en este circuito, ¿verdad? En este circuito de acá, bueno, me falta el common gate, pero eso lo vemos rápido, ¿verdad? Eso lo vemos rápido en la clase que viene. Vean que el problema que tenemos en este circuito de acá
es que RE tiene un valor limitado, ¿verdad? Por la tensión acá, VRE. Eso se debe, ustedes se acordarán de cuando estuvimos más adelante, ¿verdad? Que si esta tensión de acá es muy alta, esto mueve la tensión, digamos, mínima que puede tener VOUT, ¿verdad? Porque VOUT tiene que respetar la caída base emisor, V base emisor,